Dale, entonces empezando con la parte uno, que son pruebas de protecciones a través del 61850. Lo que hay que tener en cuenta a la vez de probar en subestaciones digitales es que las protecciones no cambiaron. Justo los relés usan el mismo algoritmo de protección, pero la interfaz que utilizamos, por ejemplo, para inyectar a los relés o para capturar la respuesta de los relés es lo que cambió. Entonces la interfaz de comunicación es la novedad para las pruebas de subestaciones digitales. Entonces podemos usar todos esos recursos digitales para verificar esquemas de protección, protecciones diferenciales de distancia, esquemas de protección, utilizar los planes de prueba, utilizar las PTLs que justo aprendimos con Rafael, adaptar esas PTLs para que también trabajen en entornos 61850. Todo eso es posible a través de 61850. Entonces vamos a ver acá cómo hacerlo a través de las soluciones de prueba de Omicron. Entonces las soluciones de prueba de Omicron cuentan con una familia de equipos de prueba que se llaman CMCs, que justo vimos cuáles son. Y luego tenemos el software de prueba Test Universe. Y también tenemos un otro software de prueba que se llama Releasing Test. Entonces, usando estas tres soluciones, la solución de hardware más la solución de software o Test Universe o Releasing Test, podemos alcanzar a hacer pruebas de protecciones en subestaciones digitales. Bueno, veamos cuáles son las diferencias entre las pruebas de protección convencional versus la digital. Entonces, para hacer pruebas convencionales, lo que ya estamos acostumbrados es alambrar los cables de corrientes y voltajes hacia los relés de protección. También capturar la respuesta de los relés a través de entradas binarias de las MCs. Entonces allí estamos limitados, por ejemplo, a 10 entradas binarias que cuentan una CMC 356. O si deseamos tener más entradas binarias, tenemos que agregar más accesorios para incrementar esa cantidad de entradas. También contamos con salidas digitales, donde podemos forzar ciertos señales, por ejemplo, forzar un señal de verificación de sincronismo para hacer cierta prueba en un relé. Bueno, entonces para eso la cantidad de cables que se puede usar puede ser bastante larga dependiendo de la complejidad de la prueba. Luego, las pruebas en subestaciones digitales. Cuando hablo acá de subestaciones digitales, tenemos subestaciones que son parcialmente digitales o full digitales. Cuando hablamos de subestaciones full digitales, significa que inyectamos corrientes y voltajes en los relés de protección a través de protocolo, a través de mensajería 61850 y también capturamos señales o publicamos señales digitales a través de mensajería 61850. Entonces, posiblemente en la industria, la mayor cantidad de subestaciones son híbridas, o sea, tenemos corrientes y voltajes de forma análoga y luego señales digitales a través del protocolo GUS de la norma 61850. Bueno, entonces simplemente podemos utilizar los puertos de comunicación de una CMC para poder entonces inyectar sample values. Sample values es un protocolo que nos permite publicar muestra por muestra de un valor sinusoidal de corriente y voltaje en altísima frecuencia. Y luego usar el protocolo GUS para capturar señales que sean señales de arranque, disparos, bloqueos o hasta mismo publicar señales que sean requeridos para una prueba de un relé, por ejemplo, enviar posición de interruptor a un relé para que él entonces entienda que el interruptor esté cerrado y que su algoritmo de protección pueda entonces funcionar. Bueno, esa es básicamente la diferencia. Y en un entorno digital, normalmente no se puede desconectar los relés de la red, pues que en una industria la disponibilidad es un factor súper importante. Entonces, en este caso, el equipo de pruebas CMC debe de estar conectado a la red de la subestación. Y entonces poder usar la mensajería 61850 soportada por el equipo de prueba para entonces publicar o suscribir mensajería 61850. Listo.
Entonces, como vimos a través de Rafael, tenemos una familia de equipos de prueba. Lo que importa es que toda esa familia cuenta con tarjetas de red que tienen el poder de trabajar con mensajería 61850. Entonces, acá vemos un ejemplo de la última versión de la tarjeta de red de las CMCs que cuenta entonces con dos puertos de Ethernet. Estos dos puertos de Ethernet son totalmente independientes. Por ejemplo, uno podría estar conectado al Process Bus, otro al Station Bus. O podría usar un mismo puerto para estar conectado a la vez a ambos Process y Station Bus. Puede usar también en paralelo el mismo puerto para poder entonces también controlar la CMC. Entonces acá vemos que tenemos diferentes CMCs acá y yo voy a sobresaltar acá la CMC 850 que es solamente una CPU con, con poder de publicar y suscribir mensajería 61850. ¿Okay? Pero todas las demás tienen el mismo poder, pero las demás CMCs son también híbridas, pueden trabajar a la vez con inyección análoga y entradas y salidas binarias discretas y a la vez con mensajería 61850. Listo. Bueno, hablando de los softwares de prueba, que son el Test Universe y el Relation Test, empezando entonces por el Test Universe. El Test Universe cuenta entonces con módulos de prueba que nos permiten configurar entonces los protocolos de comunicación, que son el GUS, el Sample Values y también el cliente servidor. El cliente servidor, cuando hablo de esto, significa que estoy hablando del protocolo MMS, ¿ok? Para enviar informes, para hacer transferencia de archivos, etcétera. Entonces, podemos usar todos esos módulos de prueba justamente para adaptar los módulos de prueba ya existentes. Entonces, los módulos de prueba sobre corriente, diferencial, distancia, verificación de sincronismo, todos estos no cambiaron. La única cosa que se puede cambiar es la interfaz del equipo de prueba con el equipo bajo prueba. Entonces podemos, en vez de usar la CMC para inyectar análogos, entonces inyectamos análogos de forma digital. En vez de capturar el disparo alambrado a la CMC, entonces capturamos entonces un mensaje GUS que nos dice el equipo bajo prueba de disparo. Listo. Ya el Relation Test, vamos a conocer un poco de Relation Test con más detalles, cuáles son sus diferencias versus el Test Universe. Él también cuenta con recursos 61850. Entonces, a través de la importación de archivos tipo SSL, SSL es justo el lenguaje de programación 61850 que es universal, interoperable para cualquier herramienta de configuración o de prueba. Se puede entonces usar los archivos de configuración tipo SSL para importarlos adentro de Relation Test y luego poder hacer toda la configuración de la prueba usando los recursos de la mensajería 61850. Listo. Entonces, veamos un poco del ejemplo del setup de configuración 61850. Entonces tenemos esos tres módulos de configuración, no son módulos de prueba, pero sí módulos de configuración de la interfaz de comunicación de la CMC. Entonces, en resumen, el módulo de GUS Configuration nos permite publicar y suscribir, o publicar o suscribir, o los dos a la vez, los GUSes a través de la CMC. Luego el Sample Values Configuration nos permite solamente publicar Sample Values. Acá justamente lanzamos la última versión de Test Universe, que es la 4.30, que tiene la posibilidad también de publicar los Sample Values flexibles de la versión de la norma 61869.9. Entonces, son sample values que pueden contar con hasta 32 valores análogos diferentes y mezclados basado en la configuración de la Merging Unit. Luego tenemos el módulo cliente-servidor. Este módulo nos permite hacer dos cosas bastante importantes. Acceder a los informes de un relé o al modelo de datos de un relé mientras estamos inyectando en el relé. Entonces,
En vez de evaluar una prueba usando GUSes o usando sample values, yo puedo usar también los informes para recibir un informe como si fuera un cliente SCADA, me diciendo que el relé disparó, el relé arrancó o el relé me está enviando ciertas medidas, etcétera. Entonces, el cliente servidor nos permite inyectar el relé, ajustar el relé y luego a recibir como si fuera yo una RTU, un sistema SCADA, las respuestas del relé. Entonces, pruebas también que hay que hacer en la subestación son pruebas de señalización hacia los sistemas cliente, hacia los sistemas SCADA. Entonces, el módulo cliente-servidor nos permite hacerlo también a través de TestUnit. Esa es una de las funcionalidades del módulo cliente-servidor. Otra funcionalidad importante es que él nos permite setear el relé en modo prueba y modo simulación a través de un comando MMS. Eso es bastante importante, es algo que nos trajo la 6850 edición 2, que son esos métodos de aislar el relé a la vez de hacer las pruebas de forma digital. Eso vamos a ver con más detalles. Listo. Bueno, justamente hablando de los módulos o de las formas que se definen para aislar virtualmente el dispositivo que deseamos probar de la red, es justamente usando los modos simulación y modo prueba. Bueno, entonces imaginemos que no podemos sacar un relé de la red, pues que otros relés dependen de la información que esté publicando ese relé en la red. Entonces, en vez de sacarlo, podemos simplemente decirle, tú estás ahorita en modo simulación o en modo prueba. Entonces, en vez de escuchar lo que está publicando una merging unit a través de los sample values, tú vas entonces a dejar de escuchar esta merging unit y empezar entonces a escuchar lo que está publicando mi equipo de pruebas CMC en términos de corrientes de voltajes. O a la vez, en vez de dejar de escuchar los sample values, tú puedes entonces usar también el modo prueba para entonces dejar de escuchar un GUS que publica otro relé y entonces empezar a escuchar un GUS que entonces está publicando el equipo de pruebas CMS. Bueno, entonces veamos acá un ejemplo. En funcionamiento normal, un relé suscribe al GUS de otro relé. Por ejemplo, es un GUS que informa la posición del interruptor o que me informa un bloqueo de cierta función de protección. Entonces, este relé publica un GUS en modo simulación falso. Entonces, en este caso, este relé acepta los mensajes de su relé hermano de forma normal. Si la CMC publica este mismo GUS usando el archivo SSL de este relé en la red, pero con la bandera, con el flag de simulación en verdadero, entonces este relé no acepta los GUS o los mensajes publicados por esta CMC. Porque cuando el relé está en modo normal, él solo acepta mensajería también que llegue en modo normal. Y el revés también es válido. Durante las pruebas, quiero empezar una prueba de mantenimiento, entonces yo cambio el modo simulación del relé en modo verdadero. Entonces, cuando el relé está en modo simulación, él entonces deja de escuchar lo que está publicando su relé hermano y empieza a escuchar lo que está publicando la CMC. Entonces yo puedo ejecutar la prueba de forma totalmente normal. Este relé queda en la red y el otro relé también queda en la red. Simplemente estoy aislando el relé que quiero probar, simplemente cambiando un parámetro solo del relé. Listo. Entonces, ¿cómo cambiamos el modo simulación de un relé? Bueno, primeramente el relé debe soportar este modo. Entonces los relés que son compatibles con la edición 2.0 o 2.1 del estándar 650 se soportan el modo simulación. Entonces, usando el modelo de datos que describe toda la capacidad de comunicación de un relé, podemos entonces cambiar
cierta línea de la árbol del modelo de datos, que es la línea que indica simulación, hacia true, y entonces poner este relé en modo simulación. Entonces, este modo simulación queda siempre en el logical node, que es LPHD, o sea, el physical device, que significa el physical device, punto simulación, true. Entonces, este data object va a cambiar todo el relé a modo simulación. Existe un solo data object que permite hacer el modo simulación en los relés. No existe uno u otro subdividido por logical devices, etc. Listo. Entonces acá en este ejemplo, este relé suscribe a dos buses diferentes de otro relé hermano. Entonces con la CMC yo la conecto en la misma red de la subestación y empiezo a simular uno de los buses que este relé escucha de su relé hermano. Es el relé que tiene el bus ID número 1, pero lo publico con bandera de simulación en true. Pero ahorita mi relé está en modo simulación falso. Entonces él está simplemente ignorando lo que está publicando la CMC. Si yo entonces cambio el modo simulación de ese relé en verdadero, entonces él empieza entonces a escuchar el GUS que publica mi CMC y deja de escuchar el GUS con GUS ID 1 que antes estaba publicando en mi relé. Pero este relé hermano sigue publicando otro GUS con GUS ID 2 con flag de simulación en falso. Pero este relé también sigue escuchando a este GUS porque aún no está mirando ningún otro GUS con las mismas características en la red con bandera de simulación en true. Entonces, si él no encuentra otro que tiene bandera de simulación en true, para no dejar de escuchar ningún dato que podría ser esencial para el funcionamiento de sus lógicas, entonces él sigue escuchando su relé hermano que sigue publicando GUS ID2. Pero si a la vez mi CMC entonces empieza a publicar otro GUS con GUS ID2 y bandera de simulación true, entonces el relé bajo prueba entonces empezaría a ignorar el GUS del relé hermano, entonces escuchar el GUS de la CMC. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo a ver dónde queda exactamente el data object de simulación del relé. Entonces vemos que es un dato controlable. Entonces, la gran mayoría de todos los relés permiten cambiar esos modos de prueba y simulación a través de comandos MMS, por ejemplo, a través de Scout o a través de un sistema SCADA o cualquier sistema que pueda enviar mandos a través de MMS a un relé, podría entonces cambiar este modo simulación de un relé. Bueno, ese es el modo simulación. Tenemos también el modo prueba. Entonces, el modo prueba nos permite poner un relé en diferentes modos de prueba. Tenemos el modo normal, que es el modo on. Entonces, él recibe y procesa mensajes con bit de prueba en falso. También envía mensajes 61850 con bit de prueba en falso. Entonces, cuando estoy hablando de bit de prueba, la mensajería 850, por ejemplo, nos envía ciertos atributos. Tenemos el atributo, por ejemplo, de posición de interruptor, luego estampa de tiempo y luego un atributo de calidad. Este atributo de calidad tiene 13 bits y uno de esos 13 bits es el bit de prueba, que puede estar en verdadero o en falso. Entonces, en modo normal, siempre el bit de prueba va a estar en falso. Luego tenemos el modo on bloqueado. Entonces, él también trabaja de forma normal, recibe, procesa y envía mensajería 60850 con el bit de prueba en falso, pero los contactos de disparo no se procesan. Entonces, estoy aislando los contactos físicos del relé de disparar. Entonces, puedo ejecutar la prueba de forma normal sin tener que disparar el interruptor de forma física. Listo. Luego tengo el modo prueba. El modo prueba solo recibe y procesa mensajes con bit de prueba en true y también envía buses y MMS con bit de prueba en true. Los contactos físicos de este modo prueba funcionan normalmente. ¿Okay? Luego tenemos el modo prueba bloqueado.
Este modo nos permite recibir y procesar mensajes de igual forma al modo prueba. La única diferencia es que los contactos físicos de disparo no se procesan. Entonces estamos aislando completamente el relé de disparar en el mundo real a través de contactos físicos y también a través de mensajería a 61850. Entonces, si un relé envía mensaje al otro y es un mensaje que indica disparo, entonces los dos tienen que estar en modo prueba para que uno acepte el disparo del otro. Pero si el que recibe este disparo está en modo prueba bloqueado, él va a procesar normalmente este mensaje, va a enviar información hacia la SCADA, a procesar toda su lógica. Lo único que no va a hacer es disparar sus contactos físicos. Listo. Y tenemos también el modo off, que significa fuera de servicio, que es simplemente poner el relé completamente afuera de servicio o apagarlo. Pero esos modos también son soportados de forma no jerárquica por Logical Device. Entonces es posible que yo tenga un Logical Device de protección del primario transformador en modo off, luego el Logical Device de protección del secundario y terciario del transformador en modo normal. Ok. Entonces acá está el ejemplo. Un relé está en modo normal, recibe un mando con bit de prueba en falso y entonces procesa el señal. Si cambiamos entonces a este relé a modo prueba, él no procesa ese comando. El otro ejemplo, el relé está en modo prueba, recibe un control también con bit de prueba en true y entonces él procesa el comando. Si lo cambiamos a modo prueba bloqueado, él procesa internamente en su lógica, entonces él envía mensajería, por ejemplo, a un SCADA diciendo que sí disparó o que ejecutó el comando, pero de forma virtual. Pero sus salidas físicas, o sea, los contactos de apertura y cierre o los contactos de disparo, no van a ser procesados. Listo. Acá tenemos un ejemplo de otro modelo de datos de un relé cualquiera que lo vemos a través de una pantalla de IED Scout, donde vemos que uno de los Logical Devices, que es justamente el Logical Device principal, que es el LD0, tiene acá el Data Object de modo y que también es algo tipo controlable. Entonces podemos enviar allí un mando MMS. Lo que puede pasar es que otros Logical Devices también tengan el Data Object modo. Entonces puede pasar que existe una combinación del Logical Device principal, que es el LD0, versus el modo de cada Logical Device específico. Bueno, en este caso, vemos acá un ejemplo de otro Logical Device que no es el principal, es el Logical Device de sobrecorriente, y acá él tiene justamente este Data Object grref, que es el General Reference. O sea, él tiene un Logical Device que es maestro, que es justamente el Logical Device de protección. Entonces, él va a heredar el modo de su maestro, que es justamente los Logical Devices de protección. ¿Okay? Listo. ¿Qué más? Cuando no existe un Logical Device maestro, o sea, existe una tabla definida por el estándar 61850 que define cuál es el resultado de la combinación del modo de Logical Device principal versus el Logical Device específico. Bueno, cuando no hay esta jerarquía de Logical Device principal y específico, por ejemplo, cambiamos acá el LLN0 modo a prueba y no importa el modo de los demás Logical Devices específicos, por ejemplo, el de interruptor, de enclavamiento, de disparos, de medidas, no importa si el modo de los demás está en on, el comportamiento final o el behavior
va a ser siempre prueba porque él está heredando el modo del logical node que es principal. ¿Okay? Listo. Entonces, una vez que él va a heredar el modo del logical node principal, entonces luego la mensajería que se va a publicar también va a heredar el comportamiento del logical node que es principal. Entonces en este caso, si cambiamos el logical node en modo prueba, entonces toda la mensajería que salga desde un logical node, por ejemplo, específico, también va a ser publicada con bit de prueba en true. Listo. Entonces, acá está la tabla del 61850, donde tenemos acá en la primera columna el Logical Device principal, que es el LN0, con todos los modos soportados, versus un Logical Node específico. Por ejemplo, acá tenemos el de interruptor, el XBR. Entonces, acá tenemos todas las combinaciones posibles. Y las dos últimas columnas nos muestran el behavior o el comportamiento final. Por ejemplo, si el logical device principal está en modo normal, pero el específico está en modo on bloqueado, entonces el resultado del logical node específico va a ser on bloqueado. Entonces acá tenemos todas las posibilidades de combinación de modos y el behavior resultado y también el bit de prueba, cómo se debe publicar por cada logical node específico. ¿Okay? Entonces, esta jerarquía es opcional. Hay fabricantes que no la tienen o no la soportan por decisión propia, por más facilidad de entender las pruebas y jugar con los relés, y hay otros fabricantes que son más flexibles, que permiten hacer de casi todo. ¿Okay? El estándar 6150 no obliga a ningún fabricante a implementar todas las posibilidades del estándar. Entonces, justamente para esto tenemos los archivos Pixit, Mix, etcétera, que nos indican qué exactamente fue implementado por cada fabricante. Acá vemos un ejemplo. Los parámetros Simulation y Test Mode, cómo son usados en una prueba de una subestación digital. Acá tenemos una subestación donde hay una merging unit publicando sample values de forma normal. Tenemos acá un relé de protección y otro relé de protección que deseamos probar. Acá tenemos también en campo un relé que recibe los disparos a través de Goose y entonces envía los comandos de forma física a un interruptor. Nosotros ahorita deseamos probar este relé amarillo de la derecha, pero este relé recibe los sample values de esta merging unit. El relé hermano de la izquierda también recibe los mismos sample values de esta merging unit. Entonces no podemos simplemente sacar esta merging unit de servicio y luego inyectar sample values directamente con un equipo de pruebas CMC en este relé, pues que si yo saco esta merging unit de servicio, yo estoy sacando a la vez los dos relés y no puedo hacerlo. Entonces yo conecto el equipo de prueba en mi red y empiezo a publicar el mismo sample values con el mismo nombre, las mismas características del sample values ID, el dataset, exactamente igual. La única diferencia es que lo publico con bandera de simulación en true. Una información importante, solamente equipos de prueba son permitidos de publicar gooses o sample values con bandera de simulación en true. Listo. Entonces, ahorita el próximo paso es, yo cambio este relé que deseo probar a modo prueba y luego este relé empieza a publicar los gooses de disparo con bit de prueba en true. ¿Qué pasaría si este breaker ID, este relé que recibe este goose de disparo, no está en modo prueba? Entonces él empieza a ignorar este goose de disparo. Entonces estoy aislando también la capacidad de disparar físicamente en campo. Listo. Luego cambio el relé a modo simulación en true. Una vez que lo cambie en modo simulación true, él entonces va a dejar de escuchar estos sample values y empezar a escuchar estos sample values de mi CMC. Entonces,
Ahorita le escucho el sample values del test set. Listo. Entonces yo puedo ejecutar toda la prueba de forma digital sin tener que sacar este relé. La ejecuto totalmente, capturo los disparos, no importa si los disparos que estoy capturando tienen bit de prueba en true, ellos van a llegar a mi CMC, los voy a capturar y los voy a llevar a mi informe de pruebas. El interruptor de campo no va a disparar, no estoy afectando a nada del relé hermano y al final de la prueba bastaría restablecer los modos simulación y prueba al modo normal y volver a poner en marcha mi subestación. Entonces, así es la prueba totalmente digital, sin haber que tocar nada, sin escuchar ningún disparo que se ejecute en una subestación full digital. Bueno, vimos todo este resumen y cómo entonces trabaja el Test Universe en ese entorno totalmente digital. Bueno, podemos usar el módulo cliente-servidor para justamente enviar los comandos y setear el relé en modo prueba y modo simulación. Podemos luego configurar el GUS y el sample values o posiblemente en la industria configurar apenas los GUSes. Luego ejecutar la prueba como siempre la ejecutemos. La estamos acostumbrados a ejecutar. Ya conocimos los módulos de prueba, ya sabemos cómo trabajar con ellos. Ejecutamos la prueba de forma normal. Al final de la prueba usamos otra vez el módulo de prueba cliente-servidor para resetear el relé y volver entonces a poner el relé en modo normal. Una vez que se puede usar todos esos módulos de prueba adentro de un archivo de Control Center, o sea, ponerlos adentro de un archivo CC, podemos entonces automatizar todas las pruebas que ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, si hoy mi subestación de la industria la prueba cada 2 años de forma análoga, luego hicimos una modernización, cambiamos todo a mensajería GUS, podemos simplemente insertar en mi plan de pruebas automatizado antiguo el módulo GUS y luego volver a ejecutar la prueba de forma normal. Entonces, el Control Center nos permite cambiar y personalizar todo el plan de prueba como lo deseamos. Entonces, todos los recursos de 6950 los agregamos acá, entonces podemos automatizar todas las pruebas, incluso usando mensajería 6950 y aprovechar de esos recursos de aislamiento digital y también recursos de seguridad que nos permiten aislar de forma digital los relés. Otra cosa importante, como vimos allí con Rafael, las PTLs, podemos simplemente modificar las PTLs agregando sus módulos de prueba GUS, Sample Values, cliente servidor y estamos entonces listos para probar en subestaciones o entornos full digitales. Entonces, toda la capacidad de prueba que antes teníamos, seguimos la teniendo, pero ahorita con interfaz 6850. ¿Qué más? A través de Relation Test, hablando de Relation Test, es un software basado en el modelo eléctrico del sistema, donde modelamos el sistema, ponemos allí los parámetros de la línea, de las fuentes, relación de transformación de los CTs, PTs, tiempos de movimiento de los interruptores, o sea, lo modelamos lo tan complejo lo deseamos y luego escogemos un punto de falla, el software entonces calcula todo el flujo de potencia y calcula exactamente el transitorio que se va a inyectar en el relé con prefalla y falla de forma mucho más realística sin tener saltos abruptos entre el estado prefalla y falla. Tenemos el transitorio perfecto con alta frecuencia y todos los efectos reales que tenemos en un sistema de potencia real. Entonces, la diferencia de este software hacia un software como el DigSilent, como el ATP o softwares MTP es que él también es capaz de controlar la CMC. Entonces no hay que exportar un archivo con trade, luego importar en un módulo de prueba de CMC que hace el replay de todo el transitorio simulado. El mismo software ya es capaz de hacerlo solito. Entonces, con él podemos probar lógicas de comunicación, escenarios complejos, oscilaciones de potencia, muchos esquemas de protección de forma bastante avanzada y bastante fácil. Entonces, el software también es capaz de controlar múltiples CMCs, entonces él es
optimizado para hacer pruebas end-to-end, donde yo puedo controlar una CMC que está en una punta, luego de forma remota yo controlo las demás CMCs que están en otras puntas a través de un cloud dedicado de Omicron. Las controlamos, entonces desde una sola punta yo tengo un informe, un relatorio completo de todo lo que se ejecutó, de todas las informaciones que se capturó de forma local y remota. Entonces es algo bastante completo y avanzado que es complementario a las pruebas que tenemos que hacer con Releasing Test. Entonces, una solución de prueba no reemplaza la otra, son soluciones completamente complementarias. ¿Okay? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de pantalla del software donde modelamos el sistema, una línea con transformador en el medio y acá escogimos un punto de falla y acá podemos ver todo el transitorio que se inyecta en el relé y a través de una sola vista podemos ver el transitorio que se inyecta en diferentes puntos de mi sistema eléctrico. Entonces yo puedo observar y tener un solo informe de todo que se está inyectando en cada parte. Puedo tener también acá evaluación automatizada de cada ejercicio de prueba, cada paso de prueba que yo vaya a hacer a través del software. Listo. Bueno, la diferencia, después de hablar un poco sobre este software, es que él también tiene recursos en TN850. Entonces podemos tener asignación gráfica de las conexiones de red. Si ustedes se acuerdan, cada CMC tiene 2 puertos de Ethernet. Entonces cada uno las podemos asignar a una subnetwork 6850 o asignar una misma a 2 redes diferentes. Por ejemplo, acá asignar el puerto 1 al Station Bus, el puerto 2 al Process Bus. Y entonces usar el mismo software para publicar, suscribir guses, publicar sample values y usar también los archivos SSL para hacer toda la configuración de forma bastante automatizada, ya que el archivo SSL de cada relé contiene toda la descripción de lo que comunica un relé a través de 61850. Algo importante que también Releasing Test tiene es una verificación de seguridad que antes de inyectar en la red guses o sample values, él verifica que si en la red ya existen esos guses sample values con el mismo flag de simulación que él pretende simular. Entonces, en caso él encuentre algo exactamente igual, incluyendo el flag o la bandera de simulación, él deja de seguir con la prueba para no tener entonces mensajes duplicados en la red que podría hasta mismo confundir a los relés de protección. Bueno, resumen de los pasos de Releasing Test para probar usando mensajería 650. Acá podemos definir el sistema eléctrico, que es el primer paso. Entonces definimos el sistema, ponemos los parámetros del sistema, el equivalente del sistema. Luego definimos los relés que protegen cada parte del sistema. Importamos sus archivos SSL. Entonces vamos a ver exactamente qué es que un relé va a publicar cuando dispare, cuando arranque, cuando bloquee. Entonces usamos esos señales y los traemos adentro de Releasing Test para las pruebas. Luego asignamos esos guses sample values que estaban definidos en los archivos SSL a los puertos del CMC que deseamos usar para la prueba. Entonces tengo que decir por qué puerto de los 2 puertos de Ethernet voy a comunicar o voy a suscribir cierto dato 61850. Entonces eso es bastante simple. Incluso tenemos ejemplos, por ejemplo en Chile, donde una de las empresas principales de transmisión de energía allí usa Releasing Test para hacer pruebas de end-to-end, incluso usando mensajería 6850 de forma full digital, mezclando sample values y también guses. Listo. Entonces, en términos de pruebas de protecciones usando 6850, eso es justamente lo que tenemos. Hablemos entonces del segundo paso, que son las pruebas de sistemas de control y también supervisión. Para las pruebas de protección ya conocemos bastante bien qué es que hay que hacer. Ya las pruebas de automatización y control necesitamos tener un sistema real, necesitamos tener diversos simuladores, gigas de prueba, conocimiento de 6850, conocimiento de herramientas de prueba de otros fabricantes y luego definir un plan de prueba que muchas de las veces es definido a través de
archivos de Excel o plan de pruebas a través de Word, que son bastante manuales y esto nos cuesta bastante tiempo. Entonces, Omicron descubrió entonces una demanda para pruebas que es un poco diferente de esas que tenemos para sistema de control. Entonces, justamente usando archivos SSL podemos aprovechar toda la información que allí está para tener una vista previa del sistema de forma offline. Entonces, ver todos los relés de una sola vez, ver todos los enlaces de comunicación, poder monitorear el sistema y también ejecutar las pruebas de control. Entonces, para esta herramienta de prueba tenemos ciertos requerimientos. Entonces, desde verificar la ingeniería, probar comunicaciones SCADA, señalizaciones SCADA, monitorear la comunicación, a la vez que estemos monitoreando, deberíamos también poder identificar errores, poder hacer simulación de equipos faltantes, probar lógicas y también crear planes de prueba que sean reutilizables, así como tenemos los archivos de planes de prueba OCC del Test Universe. Deberíamos tener también algo así para este tipo de herramienta. La herramienta también debería soportar los modos prueba y simulación que justo conocimos. Y entonces acá tenemos una pantalla inicial de esta herramienta. Entonces, a través de esta herramienta, Omicron nos va a introducir una vista que llamamos cero filar, o sea, a través del archivo SSL de la subestación podemos justo importarlo y dependiendo de qué tan rico sea este archivo, él nos pueda presentar el nivel de subestación, nivel de voltaje, bahías, los relés y equipos de maniobra bastante bien distribuidos acá. Entonces, esa es la vista principal de la herramienta. Eso vamos a ver en la demo justo en algunos segundos. Luego, la herramienta nos debería permitir ver un resumen del relé con todo el que comunique el relé. Entonces, en vez de trabajar con el modelo de datos y toda la capacidad de comunicación de un relé, la herramienta nos debería permitir ver solamente lo que comunica efectivamente un relé a través de datasets. Y a partir de esos datasets, la herramienta de prueba crea entonces un menú de resumen subdividido por aplicación, por ejemplo, protección, control, enclavamientos, medición, automación. Nos cuentan exactamente qué es que está comunicando este relé en términos de 6850. No importa si su modelo de datos tiene 2000 datos diferentes para poder comunicar, acá vamos a ver solamente lo que efectivamente comunica este relé. Bueno, la herramienta también encuentra errores de comunicación, por ejemplo, verifica si un GUS que está en la red no está de acuerdo a lo que está definido en el archivo SSL o si un GUS dejó de estar en la red o si el relé que suscribe a este GUS efectivamente lo está recibiendo. Bueno, la herramienta también diseñada por Omicron nos permite ver la mensajería 6850 en lenguaje en eléctrico. Entonces, en vez de ver la ruta 6850, por ejemplo, el nombre del relé, logical device, logical node, atributo y valor, vemos simplemente posición de interruptor, resorte cargado o no cargado, en un lenguaje en eléctrico que es entendible por cualquier persona. Entonces, lo que trabaja con esta herramienta no necesariamente tiene que ser un experto 6850. Obviamente, la mensajería 6850 queda allí en las bambalinas para que uno la pueda revisar. Entonces, podemos bajar un submenú y ver la misma información a través de información puramente 6850. ¿De qué forma Omicron lo hace? Bueno, 6850 tiene uno de sus atributos de cada dato, que es el atributo de descripción. Entonces, la herramienta toma ese atributo, entonces cambia el nombre de cada señal. ¿Qué pasaría si la herramienta del fabricante específico no soporta poner o cambiar ese atributo de descripción? Entonces la herramienta nos permite hacerlo de forma manual, cambiar nombre a nombre o hasta mismo importar un listado de señales y cambiar todos esos nombres. ¿Qué más? La herramienta debería ser capaz de hacer simulación. Entonces, simular relés que no están presentes en la fase de
pruebas en fábrica, muchas de las veces no todos los tableros están disponibles, entonces se puede usar el recurso de simulación para simular señales que faltan para cierta prueba, para alimentar cierta prueba. ¿Qué más? Podemos hacer pruebas de simulación de señales hacia la SCADA, que es algo bastante manual que normalmente lo hacemos, ejecutamos la prueba de protección, después volvemos a inyectar a los relés para que los relés entonces envíen señales a los SCADA. Entonces gastamos el doble de tiempo para hacerlo. Ya con Station Scout podemos hacerlo de forma inteligente a través de simulación. Podemos también simular el cliente como un SCADA o un RTV y enviar comandos a los relés. También podemos simular diferentes topologías de equipos de maniobra para hacer pruebas, por ejemplo, pruebas de interlocks. Para cierta prueba de interlock necesito tener mis claves, mis equipos de maniobra en ciertas posiciones. Entonces puedo justamente usar simulación para tener información 6150 que nos diga que cierto equipo de maniobra está en cierta posición. Eso se puede hacer usando GUSES o hasta mismo usando entradas y salidas binarias de un accesorio que tenemos que se llama ISO 200. Y una vez que se puede crear pruebas a través de esa herramienta, esas pruebas las podemos llevar a un plan de pruebas y este plan de pruebas puede ser repetido a través de pruebas de mantenimiento regulares o hasta mismo después de actualizaciones de firmware. Bueno, hablando de casos de prueba, veamos un ejemplo de casos de prueba de enclavamientos. Por ejemplo, usando mensajería 750, podemos llevar acá a señales que deseamos controlar y señales que deseamos evaluar. Entonces, de esta forma, podemos crear un setup de prueba donde de forma automatizada la herramienta envía comandos, cambia ciertos equipos de maniobra de posición y podemos tener señales 650 de evaluación a ver si el equipo llegó al estado de enclavamiento positivo o negativo. Listo. La evaluación de esos casos de prueba puede ser manual o automatizada. Quien decide es el usuario. Y los casos de prueba que podemos crear los podemos duplicar hacia otros relés de vallas típicas, podemos exportar los resultados de pruebas a través de informes, podemos volver a ejecutar las pruebas de forma periódica, así como desee el usuario. Listo. Bueno, un ejemplo acá de prueba de enclavamiento es justamente verificar si la especificación está exactamente igual a la implementación del software del fabricante del relé, que lo hace normalmente el contratista. Entonces, basado en esos requerimientos, en esta lógica, podemos crear planes de prueba. Entonces, basado en ciertas condiciones de posición de los equipos de maniobra, podemos crear diferentes escenarios de prueba o hasta mismo pasos de prueba diferentes, donde esperamos que el señal que indique el enclavamiento positivo o negativo esté en cierta posición basado en ciertas posiciones de los equipos de maniobra que deberían estar adentro de la lógica de enclavamiento. Entonces, basado en algo parecido a esta tabla, podemos crear pasos de prueba diferentes y automatizarlos para ejecutarlos de forma bastante rápida y con ahorro de tiempo. Listo. Entonces, tenemos allí en ese señal señales diferentes de control. Podemos tener acá diferentes equipos de maniobra que podemos controlar manualmente o automáticamente y un solo señal o más señales que podremos utilizar para la evaluación de la prueba. Y obviamente la prueba tiene ajustes de configuración si deseamos ejecutarla de forma automatizada o no. Tenemos también acá los pasos de prueba que creamos de forma secuencial. Entonces justamente podremos imprimir un botón automatizado y ejecutar un paso tras el otro de forma automatizada. Entonces tendríamos entonces un flujo de trabajo de pruebas en sistemas de control, por ejemplo, creando los pasos de prueba, ajustando
qué equipos deseamos tener en cierta posición para cada paso de prueba. Entonces la herramienta ya sabe que tiene que enviar un mando de control en cierto paso de la prueba. Esperar entonces por un tiempo para que el relé conteste, por ejemplo, que le ejecute la lógica y luego el equipo de maniobra tiene su propio tiempo de movimiento. Luego hay también un timer, un tiempo donde él espera para verificar los señales finales que deseamos evaluar. ¿Okay? Podemos también hacer la prueba negativa. Bueno, el relé me está indicando que cierto equipo de maniobra está en posición enclavada, entonces yo puedo intentar asimismo enviar un comando, intentar cambiar de posición a este equipo que el relé me dice que está enclavado y ver si efectivamente él me contesta me diciendo si el equipo está enclavado o no. Ok, bueno, la herramienta que Omicron tiene para hacer pruebas de sistemas de control y monitoreo es la herramienta de software Station Scout que corre adentro de un equipo de pruebas ciberseguro que se llama MBX 1. Este equipo de prueba es requerido para subestaciones full digitales, pues que él tiene procesamiento dedicado para hacer simulaciones y capturar toda la mensajería de una subestación full digital en tiempo real. Okay, entonces él tiene 4 puertos de comunicación frontales para conectar en diversos puntos de la subestación. Por ejemplo, si la información del Station Bus es completamente aislada del Process Bus, podemos conectar el mismo equipo en 2 puntos de la subestación sin problemas. Entonces tenemos hasta 4 puertos para hacerlo. Y esas son las características de ciberseguridad de este equipo. Entonces, además de hacer pruebas en sistemas de control y monitoreo, él también es ciberseguro y nos permite aislar a nuestro PC de la red de la subestación. Entonces, él tiene todos sus recursos. Podemos hablar con más detalles en la sesión de networking, pero es bastante robusto el equipo en términos de ciberseguridad. Bueno, veamos una pequeña demo del equipo. Acá tenemos lo equipo acá, entonces justamente importando el equipo, el archivo SSL adentro del software, podemos ver a través de una vista inteligente todos los equipos de mi subestación y todos los enlaces de comunicación justamente seleccionando un equipo cualquiera. Entonces a través de esas líneas de comunicación yo puedo ver todos los enlaces de comunicación de este equipo y monitorear entonces en vivo toda la red de mi subestación. Veo también esta vista subdividida en niveles de voltajes, bahías, relés, así como vimos en la parte teórica de la presentación. Y por ejemplo, si yo selecciono una línea cualquiera, por ejemplo la línea morada, que acá por las siglas me indica que es un GUS, puedo aplicar un zoom, seleccionar cualquier GUS. Yo puedo monitorear en vivo ese GUS, los detalles del dataset, las repeticiones y todos esos señales que este GUS publica, pero acá yo los veo en lenguaje en eléctrico. Por ejemplo, acá yo veo el Enable Close, o sea, permitido cerrar del QOV1, que es el equipo de maniobra que controla este relé de esta bahía. Entonces, toda la mensajería que tenemos acá disponible está en un lenguaje en eléctrico. Este está en inglés, pero lo tenemos también la posibilidad de tenerlo en español o cambiarlo manualmente o importar un listado de señales en español y cambiar todos los nombres de los mensajes acá automáticamente. Justo en las bambalinas tenemos los mismos señales de este GUS en ruta 6850 con sus estatus para que el experto 6850 lo pueda revisar. ¿Okay? La herramienta nos permite encontrar errores. Entonces, por ejemplo, si tenemos errores en cierta parte de la subestación de forma gráfica, la herramienta ya nos muestra el signo de admiración y ya nos cuenta que Station Scout ya no está correctamente recibiendo el GUS y me va a sobresaltar cuál es el GUS que tiene problemas y me va a decir acá justamente cuál es el problema o la falla encontrada por Station Scout. Entonces Station Scout va a estar siempre verificando toda la red de la subestación a la vez. Justo por eso él necesita un hardware dedicado que nos permite encontrar errores y monitorear toda la red a la vez.
Entonces, errores de buses, errores de reportes, todo eso se puede detectar a través de Station Scout. Él también puede ejecutar pruebas. Déjame resetear este error acá. Ah, ejecutar pruebas. Entonces acá podemos ver que tenemos la posibilidad para este relé de ejecutar algunos test cases. Entonces acá tenemos justamente el mismo caso que yo estaba explicando para ustedes con 8 o 9 pasos de prueba, donde vemos acá que tenemos para este paso de prueba que ya fue ejecutado algunos señales que deseamos controlar, otros que deseamos evaluar. Entonces cambiamos la posición de todos esos equipos de maniobra y luego acá está el señal que esperamos evaluar, que es justamente el enable close de este relé. Lo esperamos en falso para este paso. Una vez que el enable close lo esperamos en falso, intentamos entonces enviar un comando al final y ver cuál va a ser la respuesta del relé. ¿Okay? Yo podría resetear esta señal, toda esta prueba. Entonces acá ya está definido. Por ejemplo, yo espero que la cuchilla de puesta a tierra esté en valor abierto. Reseteo el valor esperado o espero que esté en valor cerrado. Preseteo. Entonces, a la vez de ejecutar la prueba, automáticamente Station Scout envía un comando y cambia esta cuchilla de posición. ¿Okay? Bueno, voy a ejecutar este paso de prueba solamente por el tiempo que tenemos. Station Scout me avisa que va entonces a enviar comandos si quiero continuar. Entonces podemos ver acá que la prueba fue ejecutada con éxito. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? Acá estamos simulando un relé. Entonces, este relé posiblemente no está disponible en la red, entonces lo estamos simulando, pues que el señal de posición del cuchillo de puesta a tierra es requerido para la prueba de este relé. ¿Okay? Listo. Entonces, esa es la herramienta de supervisión de la red y también para hacer pruebas de control y simulaciones en entornos industriales. ¿Qué más tenemos para finalizar la sesión de hoy? Déjenme volver aquí a compartir pantalla. La herramienta Station